pandemia se están levantando, poco a poco estamos acercándonos ya a regresar a estar mejor que antes, porque hemos aprendido ahora hasta cuidarnos higiénicamente, ¿verdad? Ya sabemos que la historia ha cambiado, pero qué alegría de regresar otra vez a la casa del Señor. Quiero exhortarles a usted que está en casa y todos nosotros aquí presentes, porque así lo dice la Biblia, exhortarnos unos con otros, animarnos. Dice Hebreos 10:25, no lo digo yo, no es mi palabra, es la palabra de Dios. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino, escuche, exhórtense. O sea, llámense la atención. Ahora tanto más que aquel día se acerca, dice el escritor del libro de Hebreos. Así que les animo, les exhorto a que pensemos siempre que la iglesia del Señor, la iglesia San Pablo, está abierta. Muy bien, me da gusto, como decía al principio, saludarles, estar con ustedes en esta hermosa mañana. Hoy termino esta serie de 3 sermones que usted recordará que se llaman perfeccionistas o pródigos, y espero que para ahora ya nos podamos identificar a dónde estamos. Hoy concluyo con este tema que usted puede ver ahora, que se llama la gracia de Dios y tu identidad como persona. Pero antes de esto vamos a honrar la escritura en este hermoso día, y todos decimos, como lo ven en su pantalla ahora mismo, todos decimos: esta es la palabra de Dios, yo creo en ella, hay poder en ella y viviremos por ella. Viviremos por esta bendita palabra del Señor, y esto a mí me llena de gozo. Este es mi refugio, esta es mi enseñanza, esto es lo que el Señor nos ha dejado y creemos en ella. Muy bien, entonces, como le decía al principio, como puede ver, el título para hoy se llama La gracia de Dios y tu identidad como persona. Amén. No olvide esa palabra identidad, la vamos a estar viendo muy a menudo en este hermoso día. ¿Sabe que la Biblia dice lo siguiente? Y póngale atención a este hermoso texto otra vez en Hebreos capítulo 12, versículo 15. Dice lo siguiente: procura que nadie se pierda la gracia de Dios. O sea, nosotros, diga, yo procuraré que nadie pierda la gracia de Dios. O sea, yo soy una influencia porque tengo una identidad de Dios para poder para compartir quién soy yo con otras personas. Eso es lo que Hebreos está diciendo. Pero no podemos olvidar nosotros que tenemos una identidad, y no podemos olvidar quién es usted y quién soy yo como cristianos, porque somos frágiles a olvidar de dónde procedemos, y por eso muchos cristianos abandonan la fe. Y según las estadísticas, durante toda esta pandemia, muchos cristianos han abandonado no solamente los templos, la fe, y han caído en las trampas que también el enemigo ha tirado. Leía esta famosa frase de un famoso escritor, poeta norteamericano, se llama John Updike. En una crítica al liderazgo cristiano dijo lo siguiente, y esto es para el mundo cristiano, dijo así: en general, las iglesias tenían para mí la relación con Dios que tienen los anuncios publicitarios con Coca-Cola: dan sed sin saciarla. Y me pareció muy interesante. Causamos una reacción, pero no llevamos a la satisfacción. ¿Sí están conmigo, iglesia? Si hemos de regresar a la iglesia una vez más a lo que es, ya estamos hablando de la iglesia local, espero que en esta ocasión podamos entonces satisfacer con la palabra de Dios lo que el Señor quiere para cada una de las personas que nos rodean. No olvide la parábola del hijo pródigo. El hijo mayor tuvo una reacción muy diferente, y eso vamos a estar hablando. Estaba adentro, pero estaba afuera. No entendía el corazón del padre. Por eso alguien dijo, pues en una ocasión leí esto también: ¿por qué las buenas nuevas han dejado de ser buenas noticias? Porque muchos cristianos nos hemos acomodado
a una fe sin compartir las buenas noticias. Nos estamos concentrando solamente en nosotros. Cuando tu corazón o mi corazón, a raíz de esa separación de estar delante del Señor, se endurece, porque llegamos a pensar que ya tenemos boleto para la vida eterna. Porque muchos cristianos pensamos que porque somos parte de una iglesia sin estar conectados con el Señor, nos ganamos el cielo. Y no es así. Cuando miramos al prójimo necesitado de perdón y no lo llevamos al Señor o lo juzgamos por sus conductas, estamos perdiendo nuestra identidad. Cuando la iglesia, los cristianos, usted o yo, dejamos a un lado esa relación estrecha y adoptamos las costumbres del mundo que no conocen a Jesucristo, perdemos entonces esa identidad y esa santidad, porque hemos renunciado a una intimidad con Dios. Diga, intimidad con Dios. Por eso, hermanos, comienzo este sermón exhortándonos y exhortándoles: no se acomode a los que el mundo ofrece. No nos acomodemos ni aún a un orden litúrgico, que llegamos a pensar que ya somos buenos adoradores de Dios, pero podemos ser fríos por dentro en la relación con las demás personas. Hemos perdido también la identidad como hijos de Dios, porque nos cuesta celebrar lo que Dios hace en otras personas. Como el hermano mayor de la parábola del hijo pródigo, no quería celebrar el regreso de su hermano menor a la casa de papá. Por eso regresemos en esta mañana por unos segundos a aquel capítulo 15 del Evangelio de Lucas, donde Jesús nos cuenta estas parábolas para poder entender el mensaje de hoy. Jesús cuenta esta historia. Dice Jesús que hay una ocasión en el versículo 1 del capítulo 15. Esta es la tercera vez que lo hemos dicho en 3 sermones. Dice la Biblia que todos los cobradores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharle. Jesús está ahí y la presencia de Jesús causa una reacción en los pecadores, causa una reacción en los marginados, causa una reacción en los que están abandonados, causa una reacción en los necesitados. Cuando tenemos necesidad de Dios, Jesús causa una reacción. Nos acercamos a Él, porque donde está la presencia del Señor debemos de ir. Esa era la ocasión. Entonces hay un conflicto, dice Lucas 15, el versículo 2. Dice que habían unos fariseos y unos escribas, o sea, gente religiosa, y comenzaron, recuerdan la semana pasada, a murmurar y decían entre ellos mismos: este recibe a los pecadores y come con ellos. Este es un rabí como nosotros, no debería de estar con esta gente mala y fea. Entonces, en el versículo 3, ustedes saben, hasta el versículo 32, Jesús cuenta 3 historias con un solo mensaje: la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo perdido, el hijo desobediente. Diga, hijo desobediente. Eso lo quiere decir hijo pródigo. Estas 3 historias habladas por el mismo Salvador para mostrarnos a usted y a mí el amor, compasión, misericordia de Dios. Diga, para mí. Por eso, amados hermanos, ¿qué enseña o qué enseñó esta historia sobre el corazón de Dios? Y no ese desenfoque de ahí por las personas que se alejan de Él o se pierden. Me encanta el capítulo 15, porque la cúspide de esta historia o el punto culminante de esta parábola del hijo pródigo es el retorno del hijo a casa. Diga, el retorno del hijo a casa. O sea, la necesidad
real y más grande de todo ser humano será siempre volver a la casa del Señor. El problema es que el diablo nos ha destruido, nos ha desprogramado y nos ha quitado todas las cosas, como al hijo pródigo. Por eso dice la Biblia lo siguiente: entonces el polvo volverá a la tierra de donde fue tomado, o sea, el ser humano, y el espíritu volverá ¿a dónde? A Dios. Y si usted sigue leyendo, es para ser juzgado lo que Dios dio. Por eso hay necesidad de Dios. O como dice Mateo 26:41, dice el Señor Jesucristo: manténganse como despiertos y oren para que no caigan en tentación. A decir verdad, el espíritu está dispuesto, pero esta carne es débil. Quizás muchos estaban dispuestos a venir a la casa del Señor hoy, pero la carne es débil. Quédate acostadita en casa, es mejor. Lo puedes ver en FaceTime. ¿Cómo es? No, FaceTime. ¿Cómo es? Facebook. Lo puedes. No nos acostumbremos así. Es todo lo contrario. Hay gozo cuando nos reunimos. ¿Sabe por qué? Porque hay algo que nos impulsa a regresar al hogar del Padre. Y no me refiero a un templo físico solamente. Más que eso. Porque Dios me ha dado una identidad y una identidad. Diga identidad y intimidad. Lo voy a buscar en un segundito. Hay algo que nos impulsa, es eso, causado por la palabra de Dios. Esa identidad de saber quiénes somos es causado por lo que está ya escrito en la palabra del Señor. Esa relación que Dios estableció primero, no nosotros. Dice la Biblia: Dios nos amó primero. Fuimos creados a su imagen y semejanza, ya lo hemos visto. O sea, regresar al Padre es una necesidad, diga, máxima. Necesito. El salmista dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Tengo esa necesidad. Bien dice Deuteronomios también capítulo 4 versículo 30 al 31: si te vuelves al Señor tu Dios y oyes su voz, escuche, Él no te abandonará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que hizo con tus padres. Me encanta esta frase: porque el Señor tu Dios es un Dios misericordioso. Amén. Eso es gracia del Señor. Por eso nos congregamos, porque Él es misericordioso y respondemos a esa misericordia. Esto nos permite entender el plan de Dios para extender su paternidad una vez más sobre nosotros. Creo que este sermón debería haber sido el próximo domingo, el Día del Padre, pero lo pensé que debe de ser hoy, porque hoy es el día de salvación. Porque mire, esa paternidad, cuando la entendemos de Dios, es agradable, nos motiva, nos mueve. Yo estoy seguro que muchos de los que estamos aquí y hemos inmigrado, alguna vez nos sentimos el deseo de regresar a casa. ¿Recuerdan cuando salimos de nuestros hogares por primera vez? Ya dejamos nuestras patrias o nuestros estados y nos fuimos para otro. ¿Usted no tenía ese deseo de regresar a casa? Yo lo tuve por muchos años. Es común, es correcto tener ese deseo. Los hijos crecen, mis hijos han crecido y dicen I miss home, y ya tienen sus hogares y ven todavía la casa de papá como su casa. Le han dicho a usted así sus hijos mayores: Mom, Dad, vamos a ir a casa el próximo fin de semana. Lo consideran su casa. ¿Por qué? Porque existía una identidad y una intimidad cuando estaban en casa. ¿No extraña esos momentos? Yo los extraño, porque hay una relación.
El hijo entonces desobediente, el rebelde, el pródigo que se fue, el egoísta, etcétera, quiso perder algo que no era de él. ¿Y sabe lo que él no pudo perder? Perdió el dinero, perdió su reputación, perdió todo, terminó haraposo, lleno de mal olor, como hijo desobediente. Lo que no pudo perder y no le pudo quitar el diablo fue el amor de su padre. Ni a usted ni a mí el mundo nos va a quitar el amor de Dios. Amén. Nunca lo hará. Esa es una identidad que viene de arriba hacia abajo. Cuando el hijo regresó a casa, el padre le dio lo que el diablo le había quitado. Y de eso se trata cuando regresamos al Señor. ¿Qué hizo el padre en la historia? Le hemos hablado varias ocasiones, no la voy a leer toda. Pero ¿qué hizo el padre cuando el hijo pródigo regresó a casa? Hizo varias acciones. Número 1, dijo: busquen un vestido nuevo. Lo vistió. A su hijo lo vistió, así como nos viste el Señor con la cobertura de su Espíritu Santo, así como nos viste el Señor con su misericordia y nos pone un traje nuevo. También le dijo a su hijo: póngale un anillo que representa la autoridad, la misma autoridad del padre la tiene el hijo ahora. Póngale zapatos nuevos, sandalias nuevas, para donde él vaya, donde sus pies lo lleven, el mundo verá quién es él. Eso es lo que hizo el padre. E hizo fiesta. Cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. ¿Sabe lo que recibió el hijo? El hijo lo que recibió es gracia de Dios. El padre no lo regañó, no lo juzgó, no lo castigó, no lo puso en time out, no lo dijo: vete para aquella esquina y cuando pase el tiempo y te has arrepentido, te voy a dar lo que necesitas. No, la acción de regresar a casa. Regresaré al hogar, le pediré perdón a mi padre y a Dios porque he pecado. ¿Sabe cómo se llama eso? Madurez. La Biblia dice: todo lo que el Padre me ha dado, dice Jesús, vendrá a mí, y lo que a mí viene yo no le echo fuera. Dios quiere que regresemos a Él para lograr su anhelo de completar su buena obra en nosotros. La obra que comenzó desde el jardín del Edén y pasó por la cruz de Jesús. Eso es lo que Dios quiere de usted y de mí todos los días. Es lo que Pablo dijo en este pasaje de Filipenses 1:4. Estoy persuadido, dice Pablo, de que el que comenzó en ustedes la buena obra la va a perfeccionar hasta el día que el Señor Jesucristo venga. Por eso cada día de nosotros el Señor nos está invitando a regresar a Él. Dios quiere llevarnos a esto siguiente. Dios quiere llevarnos a la cumbre, diga, de la madurez. Porque solo así el Señor nos dará esa herencia de su reino. Dios quiere una iglesia madura, diga: Dios quiere una iglesia madura. Madurar es crecer en la fe del Señor. En la parábola otra vez de esta historia, el padre le dio parte de la herencia. ¿Recuerdan? Le dio parte de la herencia. O sea, le dio las cosas materiales, el dinero. Esto es tuyo, pues se quiere ir, váyase. Pero Dios, el padre no le quitó la herencia más gloriosa al hijo: su identidad. Aunque estaba todo sucio y harapiento cuando regresó, el padre sabía que ese era su hijo. Es como, ¿recuerdan cuando sus hijos estaban chiquitos y se ponían a jugar tierra o lo que sea y andaban y regresaban todos sucios al lado suyo, y usted le daba risa verlos todos caretos, todos manchados, y usted solo se reía? Usted no decía: ese no es mi hijo estaba limpio. Jamás. Usted sabía que ese era su hijo por muy sucio que estuviera. Esa es la identidad. Hay algo, está ahí. Es lo que pasó con el hijo pródigo. El hijo regresó todo mal físicamente, pero su papá sabía que era su hijo y a distancia lo reconoció. Eso es lo que hace la gracia de Dios. Crea una identidad en los hijos. Sabe quién es su hijo y sabe el hijo quién es su padre. Regresaré a casa. Esa parte de la herencia es más que hacernos partícipes activamente del reino de Dios.
Eso es lo que hizo Jesucristo cuando tenía 12 años de edad. Recuérdense que se le perdió a su mamá y a su papá, a María y a José. Por 3 días y después lo encontraron. ¿Y qué dijo Jesucristo? Estoy en los negocios de mi Padre. A la edad de 12 años ya tenía una identidad. Él sabía quién era su padre. Qué sabios son los padres que instruyen a los niños en el camino del Señor. Van creando identidad con Dios. Qué buena labor, papá, hace usted cuando sus hijos son guiados e instruidos en la palabra del Señor. No regresa vacía su palabra, jamás. Esa conciencia de la participación en los asuntos divinos es sin ninguna duda una señal de madurez. Cuando usted participa en las cosas divinas del Padre Celestial, usted está en proceso de madurez. El que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Dios quiere una iglesia madura. Después de esta pandemia tenemos que madurar, amén. Dígale a la persona a su lado, ya sea su familia, su hijo, quien sea, tenés que madurar. Tenemos que madurar, porque el Señor un día vendrá, y vendrá por una iglesia sin mancha, sin arruga y limpia. Amén. Tenemos que madurar. La madurez es sinónimo de una intimidad con el Padre. Así como el hijo va identificándose con papá y va adoptando la enseñanza del hogar, va madurando hasta llegar a una persona completa, ser. Estoy seguro que eso es lo que Dios quiere. Por eso el hijo maduró. Reconoció que estaba mal. Punto de madurez. Regresó a casa y regresó. Punto de madurez. Dijo, ya ponme como sea, quiero estar contigo, pero dame trabajo aunque sea de uno de tus jornaleros. Y que dijo el padre, no, eres mi hijo. Ropa nueva, anillo, zapatos. Pero él pidió, hazme un siervo no más. Los cristianos maduros están deseosos de regresar a la casa del Padre para estar ante Él en adoración como respuesta al gran amor de Dios. Yo le doy gracias a Dios que nos salvó y sobrevivimos el coronavirus. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios por eso? ¿Sabe cuántas personas fallecieron durante esta temporada del coronavirus en este país? 600,000 personas perdieron la vida. Usted está aquí presente. Dele gracias a Dios. Es más, dele un aplauso al Señor porque usted está vivo. ¿Cuántos de nosotros no hemos perdido un familiar que nunca más le veremos? O un ser amado en nuestros países. Amigos de antaño se han ido. Yo he perdido familiares, perdí amigos, buenos amigos en Honduras también. Se han ido a causa del coronavirus. Qué más razón de decirle, Señor, gracias por la vida de mi familia y de mis amigos. Y gracias por permitirme estar aquí. Hicimos todo lo posible por cuidarle a usted, cuidarnos a nosotros, para que usted ahora regrese a casa. No endurezca su corazón ni sus piernas, como decía la primera lectura. No dejes que tus piernas se entumezcan. Amén. Eso es lo que el Señor está diciendo. Muévete, avanza, camina hacia mí. Como el hijo pródigo se paró y se levantó y regresó. Los cristianos maduros están deseosos de servir al Señor. ¿Cuántos de ustedes desean volver a servir al Señor en su iglesia? Hemos pasado 1 año y medio descansando. Regresemos a servir al Señor. Como ese hijo pródigo, regresaré a casa, pero voy a servirte, papá. Y el padre, el amor lleno de misericordia, su papá, no, vamos a hacer una fiesta para ti. Así hace Dios siempre. El padre sabía que ahora el hijo que regresaba a casa había madurado.
El reconocer que has pecado y que buscas a Dios ahora y te arrepientes de tus pecados y le pides perdón al Señor y le dices al Señor: quita todas estas niñerías de mi mente y de mi corazón y hazme un cristiano maduro. El Señor se goza. Pablo dice: ya no pueden seguir tomando leche, coman mejor carne. Eso es la madurez que el Padre buscaba en el Hijo. Llegó a tocar fondo, pero se levantó. Te humillas y te sujetas a todo lo que Dios dice en su palabra. Toma tu cruz y sígueme. Solo los maduros pueden aguantar y soportar el peso de la cruz. Por eso Jesucristo dijo en Mateo 7:21 lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La herencia que Dios nos ha dejado es la herencia de su reino. Dios no está interesado en dejarle dólares o monedas. Dios está interesado en la herencia de su reino, esas bendiciones que proceden de Él, ese perdón, esa fe, esa confianza en el Señor que el mundo está perdiendo. Es más, el mundo está perdiendo la identidad, no saben qué son. Y Dios nos ofrece esa identidad en su reino. Es por eso que el padre de esta historia del hijo pródigo, Jesús le estaba diciendo a los fariseos, a los escribas, a los pecadores, a los cobradores de impuestos: ese es el amor de Dios, el que vino a buscar la oveja perdida también. Quiere que entendamos que bajo esa paternidad divina, diga paternidad divina, la que una vez desperdició a Adán y Eva en el jardín, ahora nos aseguramos en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo que seremos formados, porque el Señor quiere formarnos en dos áreas importantes, principales de la madurez cristiana. La repito una vez más: identidad y ¿qué más? Y la intimidad. Eso solo pasa en el hogar. Eso solo pasa en el hogar. Dos aspectos sumamente necesarios en la formación de la personalidad saludable. Si los hijos que Dios le ha dado no pueden identificarle a usted y no pueden tener una intimidad con usted, usted los ha perdido ya. Por eso los niños aprenden primero a saber quién es su mamá, porque estuvo adentro 9 meses, lo sabe sin que se lo diga la madre. Pero el papá es extraño para él, solo a través de la intimidad con el hijo, en esa relación mutua. Por eso Jesucristo dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde. Eso es intimidad. Si vamos a aprender algo de papá, aprendamos el carácter del Padre. Soy manso y humilde ¿de qué? De corazón, y hallarán entonces descanso para su alma. Lo dije la semana pasada. Es lo único que Dios da, descanso. ¿Sabe lo que le dio el hijo pródigo y le da el hijo mayor al padre? Vergüenza. Es lo único que le damos a Dios por nuestro pecado. Él nos da misericordia y perdón. ¿Y nosotros qué le damos? Desobediencia. Dice la escritura en Isaías 53:5, lo voy a leer: pero Él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz, y por su llaga seremos curados. Mire todo lo que va a sufrir el Padre por nosotros. Pero mire lo que dice Hebreos también. Se lo voy a leer. Dice Hebreos: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, mire, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, que ella significa, una vez más, vergüenza, como lo ven en este texto, que ella significa, y ahora está sentado a la derecha de ¿quién? Del Padre, al trono de Dios. Es lo único que le damos a Dios. Nuestro pecado,
menospreció nuestro pecado, lo que dice la Biblia, la vergüenza que significaba morir en la cruz. Él tomó en sí todos nuestros pecados, nuestras desobediencias, nuestra maldad, y lo llevó a la cruz. Ese es el amor del Padre en la historia del hijo pródigo. El hijo lo abofeteó con su actitud y el Padre lo recibió con abrazos. Así es Dios. Si nosotros como papás somos capaces de proveer y defender a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios lo hará? Dígame a eso. Si usted es buen padre, usted defiende a sus hijos, amén. Yo los defiendo. Podrán ser mayores de edad, podrán tener más de 30 años, pero yo los voy a defender porque los amo. Usted va a defender a sus niños porque los ama, los defiende enseñando la palabra del Señor, los defiende cuidándolos, los defiende de mil maneras, pero sobre todo porque los ama. Eso es lo que el Señor nos está enseñando en esta parábola que no podemos olvidar. Entonces, ¿cuál es el mensaje final que el Señor Jesús está enseñando aquí? Y la lectura que leímos del hijo que estaba en casa, el hijo, diga el hijo mayor. ¿Recuerda el hijo mayor? Jesucristo les quiere una lección a los fariseos que ya estaban en casa, a los escribas, a los hombres de la ley que ya estaban en casa. Jesús vuelve a decir las palabras: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Así estaba el hijo mayor. Estaba en casa, pero no estaba con el Padre. Vivía ahí, pero no tenía relación con el Padre. Estaba enfocado en sí mismo. El corazón de este hijo había estado lejos del corazón del Padre, también como la presencia del hijo menor en su pedir herencia se fue del Padre. El otro hijo también estaba lejos del Padre. Peor todavía, su corazón estaba aún más lejos. Por lo menos el otro era rebelde y cabeciduro y reconoció la necesidad del Padre, y el otro ahí lo tenía y su corazón estaba lejos. Como muchos cristianos, estamos en la iglesia pero no estamos en la iglesia. Participamos pero no nos unimos al corazón del Señor. No podemos ser como los fariseos así. Eso es lo que el Señor quiere. El Señor nos deja esa parábola para nosotros. No podemos decir: mira la actitud del hijo pródigo o la actitud del que se quedó. No, mira lo que Dios está haciendo en mí. El hijo mayor solo le reclama al padre: es que tú no me das nada. Y el padre le decía: te falta compasión, has perdido tu identidad como hijo. Y así la perdemos muchos cuando solo nos enfocamos en agradarnos a nosotros mismos. Ay, es que yo me gusta. Oh, es que para qué ir a la iglesia. Oh, es porque me miraron mal. Oh, es porque no me hacen caso. Ya no me habló el pastor en toda la pandemia. Estamos enfocados en nosotros. Dice Hebreos: levántate, enderezate, levántate pues, levanta las manos caídas y las rodillas entumecidas, enderecen las sendas por donde van, para que no se desvíen los cojos, sino que sean sanados. Es lo que la Biblia nos enseña. Esa identidad. Por eso, hermanos, cuando perdemos la identidad o pierdes la identidad, pierdes la compasión. Nos volvemos duros. Nos volvemos duros. Cuando perdemos esa identidad con el Señor, nos volvemos duros. Los corazones se ponen duros como piedras. Nada nos mueve. ¿Se ha fijado? Conoce personas así que empiezan a abandonar la palabra del Señor, la fe del Señor, la comunión con los cristianos. Se ponen duros de corazón. No permita eso. Usted dígale: Señor, nunca lo permita. Yo siempre le digo en oración: Señor, no permitas que mi corazón se endurezca contra tu palabra y contra el prójimo. Enséñame a amarlo siempre. Por eso, ¿cómo sabemos que somos los hermanos mayores? Siempre hablamos del hijo pródigo, ¿verdad? Y nos gusta esa historia, pero no el hijo mayor. Déjenme compartirles esto último.
Mira la reacción del hijo mayor en esta historia. ¿Qué está pasando? Aquí el hijo, dice la Biblia en el versículo 25 de este capítulo 15, el hijo mayor estaba en el campo y cuando regresó llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó: ¿qué está pasando en casa? El criado le respondió: note estas palabras, tu hermano ha vuelto y tu padre ha ordenado matar el becerro gordo porque lo ha recibido, note, y salvo. Este hermano mayor debería de estar feliz, diga feliz, porque su hermano regresó sano y salvo. Estas dos palabras eran buena razón para estar felices. Yo estoy feliz que usted está sano y salvo. Si le dio el coronavirus, aquí está con nosotros, pero está sano y también está salvo. Eso es lo que el Señor nos ha dado, esta oportunidad. Sanos y salvos. Son buenas palabras para estar contentos y felices. ¿Sabe que estas dos palabras, sanos y salvos, tienen en su raíz del idioma griego antiguo, se dice higionona, nonta, higiononta? Se deriva de la palabra, check this out, escucha esto, higiene. Miren lo que está diciendo la parábola. El Señor está diciendo: este joven llegó higiénico, o sea, llegó limpio, de perfecta salud física y mental. Se requiere estar bien de la cabeza para decir: regresaré a casa para pedir perdón. Solo los maduros pueden pedir perdón y los que razonan bien. Por eso el padre estaba feliz. Tu hermano es sano y salvo. Está bien, tu hermano ha regresado en perfecta salud. Su cuerpo está bien, su mente está bien. Podrá regresar con harapos, huele mal, pero su mente y su corazón ahora están bien, porque están escuchando y están recibiendo el abrazo del Padre. Eso es lo que hace el Evangelio de Jesucristo, amén. ¿No le da gloria a Dios por eso? Yo le doy la gloria al Señor por eso, porque no importa los harapos que venimos, lo que importa es que el Señor mira la identidad de quién es usted. Y usted es hijo del Señor e hija del Señor. Aunque el diablo nos haya quitado todo y nos haya humillado en lo más bajo, de ahí el Señor nos va a levantar otra vez. Pero no se deje quitar esa paternidad y esa identidad. Ha regresado y ha recuperado su identidad porque el Padre se la dio. No era del Hijo, era del Padre. El que desprecia y rechaza pudo haber sido el Padre, pero él no rechazó, sino abrazó al Hijo. Qué amor de Padre. Dice el versículo 28: cuando su hermano mayor escuchó todo eso, se enojó tanto que no quería entrar. Oiga, qué reacción más diabólica. No quería entrar porque su hermano había regresado. Dijo un famoso comentarista, escritor cristiano, dice: en la familia de los hombres, o sea, en la familia del mundo, quienes han disfrutado del continuo apoyo y sustento de sus padres, piensan que les pertenece el monopolio de los favores paternos. Se vuelven excesivamente duros con los demás miembros de la familia que han transgredido en algo o han cometido un error. En el mundo de los hombres se vuelven duros, egoístas, quieren la herencia solo para ellos. Y luego dice este famoso escritor: en la familia de Dios, es decir, la iglesia, quienes se sienten relativamente justos, rectos y cumplidores, raras veces, dice, muestran misericordia con los que se alejan y abandonan la familia, aun cuando estos últimos regresen con un corazón arrepentido. ¡Wow! ¡Qué bofetada me dieron! Hermanos, afuera hay un hijo pródigo del Señor o una hija pródiga del Señor. ¿Qué va a hacer cuando venga? Ámelos.
Miren lo que dice Isaías. No es palabra mía, es palabra de Dios. Diga, es palabra del Señor. Isaías 65. Iglesia, esto es para ustedes y para mí. Un pueblo que dice: quédate donde estás y no te acerques a mí, porque yo soy más santo que tú. Todo esto es para mí, dice Dios, como un humo en la nariz. Es fuego que arde todo el día. Interesante. Si vamos a ser la iglesia del Señor y somos la iglesia del Señor, no nos conformemos pensando que los demás malos del mundo no pueden venir a mí o a nosotros o a la iglesia del Señor. Tenemos que recibirles como al hijo pródigo. ¿Cuántos están dispuestos? ¿Cómo respondió el hermano mayor la invitación del papá de regresar a casa? Se quedó en la puerta. Se sentía mejor que el otro. Esa intimidad también la había perdido el hijo mayor y estaba a punto de perder la identidad. Se creía que él era mejor y tomaba mejores decisiones que el padre. La intimidad implica un proceso de ser uno sin dejar de ser dos. El hijo nunca dejó de ser hijo para el padre, y el padre nunca dejó de ser padre para el hijo. Así como Dios existe, Dios es uno sin dejar de ser tres. Siempre están ahí. Dios desea que regresemos a esa intimidad de identidad con Él. No dejarnos seducir por las mentiras del diablo que solo buscan destruir nuestra identidad, como pasó en el jardín del Edén. Dios quiere que estemos cerca de Él. La pandemia nos ha enseñado a mantener la distancia y cubriéndonos las caras con los cubrebocas. ¿Sabe que la palabra cara en el griego bíblico se dice prosopón? Es donde se deriva la palabra persona. Es en la cara a cara con Dios, en ese prosopón es que Él establece esa relación con nosotros. Como dice aquel famoso himno antiguo: cara a cara te veré. Esa cara que Dios quiere de nosotros, como es el Padre abrazó al Hijo y lo besó tan cerca, y besó sus mejillas el Padre de cara a cara. Volvió a establecer esa relación con el Hijo. El perdido era el Hijo, no era el Padre. El perdido es usted, el perdido soy yo, no es Dios. El cara a cara con Dios, nos hacemos entonces hijos con Dios, porque hay esa relación que Él establece con nosotros. De tal manera amó Dios al mundo, dice la Biblia, que dio a su Hijo. Solo en esa comunión con Él, entonces nos hacemos hijos de Él, nos maduramos. En esa intimidad del cara a cara con Dios, Él nos hace hijos y Él es nuestro Padre. Amén. Hermanos, para concluir, amigo allá afuera, quizás, o hermano que se ha sentido, hermana, lejos de Dios, hoy es un buen día para decir: me voy a parar, me voy a levantar e iré a la casa de mi Padre. Voy a regresar a casa de papá. A Dios, al Señor no le importa cómo está usted o cómo se ve o qué piensas. A Dios lo que le importa es que usted regrese a la casa de papá para que reciba, escuche esto, las bendiciones del reino. Todo lo que el Espíritu Santo de Dios hace en la vida de una persona: amor, paz, paciencia, benignidad, frutos del Espíritu Santo, para vivir en este mundo, en este lado de la eternidad, esperar llegar un día al cielo. Es lo que Dios quiere que hagamos.
Dios sea la gloria. Amén.